Hola, hoy estamos de nuevo con el doctor Carlos Moore, nuestro psiquiatra de confianza. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas Muy bien. tardes. Pues de nuevo nos acompaña para hablar hoy de el insomnio, el tratamiento del insomnio, la importancia del sueño y a ver si juntos podemos encontrar soluciones a este mal, este síntoma, esta condición que afecta a gran parte de la población, ¿no? Entonces, Carlos, cuéntanos, cuando llega un paciente a tu consulta contándote que está sufriendo insomnio, ¿qué es lo primero que le preguntas, que le aconsejas? ¿Qué nos puedes contar? A ver, yo creo que en cualquier lugar donde se trate a personas desde una perspectiva médica o psicológica con problemas de sueño, lo primero que habría que hacer es una buena anamnesis y distinguir de qué tipo de insomnio estamos tratando. Porque por una parte tendríamos insomnios muy graves como el insomnio fatal familiar, en el cual lógicamente tiene un componente genético y es una situación muy terrible que requiere un abordaje terapéutico determinado, pero luego tendríamos el insomnio como síntoma, es decir, aquella reducción de horas de sueño que se debe a muchísimos factores, que normalmente acompaña a trastornos psicológicos o psiquiátricos del estado de ánimo, como la ansiedad, como la depresión, también evidentemente episodios psicóticos, que está determinado por múltiples factores. Y lógicamente hay que adivinar qué está ocurriendo, si se trata de un insomnio de conciliación, si se trata de un insomnio de despertares precoces, si se trata de un insomnio con sueño poco estructurado o interrumpido, en el que no se preserva la arquitectura del sueño con sus distintas fases, y desde luego abordar un tratamiento escalonado, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, y terminar con tratamientos farmacológicos. O sea, lo más importante es una buena evaluación porque el insomnio es al final un término, ¿no?, que engloba diferentes condiciones, diferentes formas de manifestarse. Entonces es importante saber qué tipo de insomnio está habiendo, ¿no?, y qué lo puede estar originando. Es una buena evaluación de cada caso, personalizado, ¿no? Y no acudir a recetas universales, sino personalizar cada tratamiento. Claro, porque el insomnio, la patología del sueño es siempre compleja, pero el insomnio raramente es un síntoma aislado. Es decir, el insomnio muchas veces es la punta del iceberg que demuestra que hay o una situación de estrés sostenido o una enfermedad más grave posterior. Hay muchísimas enfermedades también físicas, sobre todo aquellas que incrementan el porcentaje de hormonas catecolaminas o incrementan el cortisol, que también cursan con insomnio. Y evidentemente hay que hacer una buena historia clínica como primer paso. Fundamentalmente, hablando del tratamiento, yo creo que sería importante transmitir primero que determinada circunstancia, que muchas veces llamamos insomnio, es una situación fisiológica. Es decir, el que una situación diaria nos afecte por una situación de estrés laboral, una mala racha personal o por cualquier otra cuestión que nos quite el sueño, hablando coloquialmente, eso no es una patología en sí misma. Y es perfectamente normal que cuando alguien ha tenido, digamos, una bronca con un familiar cercano, tarde una hora en dormirse. Y eso no significa que vaya a ocurrir durante muchas noches consecutivas. Claro. Y no merece la pena obsesionarse con ello, más bien lo contrario. Luego, evidentemente, también debemos tener en cuenta que hay cuestiones muy básicas que perjudican a nuestro sueño, sobre las cuales es muy fácil actuar. Y si tenemos en cuenta esos detalles, probablemente nunca nos aparezca el insomnio. Dos cuestiones muy sencillas, las llamadas medidas de higiene del sueño. Hombre, una cena muy copiosa y muy tardía no ayuda nada a conciliar el sueño. El estar hiperestimulado, todas nuestras redes neuronales a última hora de la noche, porque estamos conectados a redes sociales, permanentemente enganchados a un iPad, a un teléfono inteligente, o porque estamos viendo una película muy intensa con mucha emoción y con mucha violencia, por ejemplo, hasta las 12:30, ¿no? O las noticias, en estos tiempos sin duda es una causa estresante de primer orden. Todo ello no nos va a permitir precisamente conseguir el sueño un minuto después de apagar todos estos dispositivos. Lógicamente tiene que haber un periodo de lavado que yo calcularía en al menos 1 hora. Sí. Y con respecto a la cena, al menos 2. Mejor 3, si es posible. Igualmente con respecto al ejercicio físico. El realizar ejercicio físico muy potente a última hora, es cierto que secreta beta-endorfinas y estos opiáceos endógenos nos ayudan a sentirnos bien, pero también están hiperestimulando todos los órganos de nuestro cuerpo. Están aumentando la contractilidad de nuestras fibras musculares, aumentando la elasticidad de articulaciones. Tampoco es bueno para que esto nos dé un sueño más adecuado, ¿no? Y luego durante la noche, evidentemente hay que conservar ciertas cosas muy esenciales. Mantener todos los aparatos digitales cuanto más lejos mejor. Y desde luego si el teléfono móvil duerme con nosotros, pues que esté en modo avión si es posible, o permanentemente apagado. Y a ser posible no conectado a corriente, porque las radiaciones electromagnéticas también tienen su influencia. Luego evitar los estímulos luminosos y sonoros, como es lógico, ¿no? Y algo bastante importante que no tenemos en cuenta, el conservar una rutina antes de irnos a dormir, un horario, aunque estemos de vacaciones, y acabamos de pasar las Navidades, que suelen ser unas fechas donde todo se va literalmente al desastre. Y algo también muy importante, el recordar que independientemente de las necesidades de sueño que todos tenemos,
Lo más importante es el aprovechamiento de esas horas de sueño. Hay personas que duermen o dormimos 5 o 6 horas y estamos magníficamente bien. Y hay otras personas que necesitan 8 o 9. Claro. Entonces eso no es ni malo ni bueno, depende de cada uno. Conocer y respetar nuestras necesidades individuales, ¿no? Efectivamente. O sea, y más que cantidad, yo creo que hablaría siempre de calidad del sueño, de preservar la arquitectura, de tener una buena fase REM al final, en la cual tengamos una actividad onírica que también desahoga. Suelen ser aquellas fases en las cuales soñamos y además recordamos dichos sueños por muchas maneras. Y también tener en cuenta una cosa, que antes comentábamos tú y yo, que no lo tenemos muy en cuenta. El dormitorio debe ser un templo, ¿no? Sí. Y aparte, para otras cuestiones obvias en las que todos pensamos, la cama tiene que ser para dormir. Sí. Es decir, esto de comer, cenar, ver 2 películas seguidas dentro de la cama, para las personas con insomnio no es nada recomendable. Lo que es interesante es que tengan una rutina y que identifiquen de forma clara que la cama es el lugar donde uno va a dormir. Que el cerebro identifique, ¿no? Y que en forma de hábito lo asocie a un lugar de descanso. Exacto, y que esté totalmente estructurado. Y evidentemente, si con estas cosas, la práctica de ejercicio físico regular o de un trabajo que lógicamente nos canse físicamente y no solo psicológicamente, con la práctica de meditación, yoga o el ejercicio que cada uno quiera hacer para bajar el estrés o la ansiedad, pues entraríamos en otro episodio que sería el tratamiento o abordaje farmacológico. Cuando el insomnio está asociado, que suele ser muy frecuente, a trastornos depresivos, por ejemplo, a trastornos de ansiedad, si no tratamos el trastorno de base, va a ser poco eficaz, porque realmente sí que hay abordajes para el insomnio agudo muy potentes, hay tratamientos farmacológicos muy variados y casi todos eficaces, pero lógicamente no podemos acostumbrar al organismo únicamente a conseguir un sueño ciertamente artificial sin tratar la causa subyacente. Claro. Porque si no, el síntoma va a continuar ahí cuando se termine el tratamiento o... Indudablemente, y no olvidemos que el abordaje farmacológico del insomnio, al igual que la ansiedad, a base de benzodiazepinas de distinta vida media, también de antihistamínicos, también de algún hipnótico más concreto. ¿Cuáles son los medicamentos más habituales? Pues todos ellos tienen en común 3 cuestiones. 1, que son eficaces, 2, que generan tolerancia y 3, que generan dependencia. Con esos 3 denominadores comunes tenemos que jugar. Y lógicamente yo creo que cualquier médico que se precie tiene que prescribir fármacos a una dosis lo más reducida posible, incrementándola de forma proporcional según la farmacocinética, las características del paciente, tanto de su enfermedad como sus características físicas, y sobre todo intentar que sean fármacos con una vida media muy corta. ¿Qué quiero decir? Que una vez que se ingieren, hagan su función y sean metabolizados y excretados de nuestro organismo en un tiempo razonable. Sí. Por eso las benzodiazepinas de vida media corta o ultra corta, como el midazolam, son muy indicadas puesto que se eliminan enseguida. Sí. Análogos de la benzodiazepina como el zolpidem es especialmente interesante para tratar el insomnio porque además no genera tanta dependencia al tener una estructura molecular distinta. Los famosos antihistamínicos como la hidroxicina, el famoso Tarax, por ejemplo, y muchos otros compuestos van bien, van por otra vía, inducen el sueño de otra manera, pero tampoco conviene acostumbrarnos, especialmente que es personas que toman antihistamínicos para el tratamiento sintomático de sus alergias, porque realmente también tienen ya desarrollado el fenómeno de tolerancia y probablemente tendrían una cierta inducción metabólica si comparáramos o compagináramos 2 distintos. Claro. Y luego, lógicamente, bueno, pues hay fármacos muy específicos, pues aparte de las citadas benzodiazepinas, de las cuales me gustaría destacar también el lormetazepam. Es verdad que hay veces que se tiene que inducir el sueño casi con preanestésicos, ¿no? Ya. Sería del todo deseable, salvo para casos de insomnio familiar muy grave, no llegar a ese nivel terapéutico. Pero insisto, al final muchas veces un antidepresivo de perfil sedante, un ISRS o un dual en toma nocturna, sí hay una depresión subyacente. Un antipsicótico de perfil sedante, sobre todo en personas ancianas que lo toleran mejor que las benzodiazepinas, como una quetiapina en distintas disposiciones a bajas dosis. Son tratamientos que cumplen una doble función: solucionar el insomnio y también tratan, como es lógico, la causa. Y luego nos queda la melatonina. La melatonina está ampliamente difundida, está muy utilizada y no deja de ser el refuerzo de una hormona que nuestro propio cuerpo produce, lo cual es lógicamente positivo. La melatonina se produce en nuestra glándula pineal o en la epífisis, la que nos marca el ritmo circadiano, ¿no? Y ayudado por la sensación de sueño que también emana de nuestro hipotálamo, bueno, son los que regulan el ciclo sueño-vigilia, los que ayudan a la formación reticular, esa conexión-desconexión del nivel de conciencia, y el que nos marca, debido a los picos de secreción de la melatonina, una cuestión muy importante: que seamos animales mamíferos inteligentes, muy inteligentes si queremos, pero lógicamente diurnos.
Sí. Porque el pico máximo de melatonina, pues muchas veces en España por nuestros horarios no está aprovechado. Porque suele ser entre las 7 y las 10 de la tarde. Y aquí nos acostamos terriblemente tarde, con lo cual eso tampoco ayuda. Yo creo que eso es un consejo que también se debería transmitir siempre, que se aprovecha mucho más 8 horas entre las 10 de la noche y las 6 de la madrugada que entre la 1 de la mañana y las 9 de la Fíjate, mañana. esto es muy interesante. Sí, adaptarnos un poco efectivamente a cómo funciona nuestro cuerpo y sus necesidades y no a la sociedad, ¿no? que facilita más ese tipo de horarios que el anterior. Claro. Entonces, sí, buscar este tipo de información tan interesante. Sí. Claro. Y ahora que dices de factores o condicionantes sociales o laborales, en España somos más propensos al insomnio simple y llanamente por nuestros horarios de comidas y por nuestros horarios laborales. Intentar europeizarnos, ¿no? Un poco y... Algo tan sencillo como intentar no es cenar fácil, a las 8, pero... al menos en invierno, y no a las 10 de la noche. Porque realmente nos retrasa todo y hace que nos acostemos mucho más tarde que la mayor parte de nuestros vecinos europeos, y la hora de levantarnos no es mucho más tarde, precisamente. Es decir, el cómputo total de horas que al final tenemos es así. Y no hay nada peor para una persona con insomnio que la visión psicológica de que solo me quedan 7 horas para que suene el despertador. Totalmente. Entonces ponértelo fácil a ti mismo, ¿no? Y claro, porque al final es esa autopresión que le colapsa y que tristemente le lleva al bucle obsesivo de pensar no me voy a dormir, no voy a poder dormirme, mañana voy a estar hecho polvo y estar de nuevo en ese ciclo. Y que le activa e impide que concilie el sueño. Absolutamente. Se producen todos los fenómenos neuroquímicos de hiperactivación, sus suprarrenales vuelven a trabajar, tenemos de nuevo los niveles de adrenalina y noradrenalina altos y lógicamente... Bueno, pues no va a lograr conciliar el sueño precisamente por su preocupación obsesiva por no conciliarlo, lamentablemente. Qué curioso. Entonces, para nosotros es muy importante remarcar que el médico o el psiquiatra a veces no cuenta, o sea, directamente receta un psicofármaco sin explicar la práctica ineludible, como decíamos, de las medidas de higiene de sueño. Eso es. O sea, esto te va a funcionar, pero primero tienes que respetar estas rutinas de preparación al cuerpo, ¿no? No podemos pasar, como decías antes, de 100 a 0, sino que hay que preparar el cuerpo para que concilie el sueño, ayudar al cuerpo, ¿no? Muchas veces de pequeños nos es muy fácil, pero quizás vamos perdiendo esa capacidad o estamos hiperestimulados, preocupados durante el día y hay que aprender a gestionar tanto el cuerpo como la mente para facilitarle ese descanso necesario. Entonces, porque hay gente también que va un poco a lo fácil, ¿no? Tiene sus rutinas, sus hábitos, quiere ir directamente a la pastillita que le vaya a ayudar a conciliar el sueño, pero no quiere salir de sus hábitos de ver la película, como decíamos, en la cama, de estar con Twitter hasta la 1 de la mañana a tope, y luego pretende dormir. Y es como, no, primero tienes que llevar a cabo una serie de nuevas rutinas que te van a ayudar, y luego, si todo eso no funciona, pues podemos recurrir a un fármaco que, pues eso, que te ayude y trabajando todo lo que hay de base, como bien decíamos, ¿no? Claro, y te añadiría una última cosa. El desarrollo de estos hábitos del sueño o de estas rutinas previas es particularmente importante en los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque justo en ese cerebro todavía inmaduro, con una gran plasticidad neuronal y con una enorme capacidad de aprendizaje, si dichas rutinas se quedan muy claras en los primeros años de vida, a los 4, 5, 6, 7, 8, 9 años de vida, esas rutinas se van a quedar siempre y ese proceso de aprendizaje condicionado va a permanecer para la construcción de una buena arquitectura del sueño en el futuro, si nada raro sucede a esa persona. Importantísimo, porque es verdad que se está viendo ahora que con todo el desarrollo de la tecnología, las pantallas, los niños hiperestimulados, se está configurando un sistema nervioso distinto al que teníamos antes, ¿no? Entonces, que ayudar a los niños también a que respeten estos ciclos y bueno, que adquieran estos hábitos positivos para todos. Claro, y además nos estamos adentrando en una generación nativa digital que probablemente recurrirá a las herramientas digitales incluso para conllevar a sus de insomnio, porque habitualmente la reacción de una persona que no podía dormir en la cama, ¿qué hacía? Pues se levantaba, normalmente atracaba la nevera, tomaba un vaso de leche con algo, se volvía a dormir, a ver si era concilio, o iba al baño, o se ponía a leer un libro. Pero si ahora justamente para intentar a ver si nos viene el sueño, nos enchufamos de nuevo a las redes sociales y tenemos el teléfono delante. No lo dudes, yo creo que... Pues justamente nos vamos a hiperactivar todavía más y vamos a estar más lejos de conseguir nuestro objetivo.
Yo creo que muchísima gente lo hace. Yo misma he de decir que a veces lo hago, ¿no? Te cuesta dormir y te pones a mirar el móvil, que es lo que tienes a mano, y información para entretenerte, y lo que haces es retrasar otra vez todo el mecanismo que facilita el sueño. Exactamente. Es decir, ir bajando, reduciendo toda la estimulación, tanto externa, a nivel luces, pantalla, respetar la cama, y a nivel interna también. O sea, tratar de llegar relajados o hacer en la misma cama una relajación, unas respiraciones, ¿no? La técnica de respiración. Meditar, empezar a observar los pensamientos desde otro lugar. Ya haremos un vídeo más en profundidad sobre toda la parte psicológica, ¿no? ¿Qué podemos hacer para toda esta estimulación interna, ¿no? que decimos que también tenemos que aprender a reducir. Y bueno, pues en caso de que haya que tomar medicación, un tratamiento farmacológico, tratar de que sea la dosis mínima y el tiempo mínimo, ¿no? Correcto. Porque es muy fácil y muy gustoso. Entiendo que hay mucha gente que sufre con el no poder dormir, que luego está realmente cansado, tiene muchas exigencias en su día a día y se angustia y consigue de una forma fácil al principio tomar esa medicación y es fácil engancharse, ¿no? Sí, entonces, tener conciencia de que hay que... Claro. Es muy fácil engancharse en la rutina, generar una dependencia en un bucle del cual es difícil salir. Sí. Dependencia física y psicológica, claro, ¿no? Y eso que todo el mundo reconoce cuando acaba recurriendo a la benzodiazepina u otro fármaco para dormir, que la calidad del sueño no es la misma. No es la misma. Que cuando ha dormido se ha podido dormir sin ello, evidentemente. Porque eso se ha visto, ¿no? Que cuando uno toma benzodiazepinas para dormir, es la misma, o sea, mejora la cantidad de sueño, pero no tanto la calidad, porque la fase REM reduce la fase REM, reduce ¿no? la fase REM y cuando se realiza una polisomnografía, un estudio del sueño a esta persona con registro de electroencefalografía, se ve que efectivamente la arquitectura del sueño es distinta. Es un sueño, para entendernos, mucho más superficial, con menos descanso corporal, más artificial, si queremos llamarlo así, porque realmente lo es, y que efectivamente, bueno, estaría incluso además agravando algunos problemas que conlleva muchas veces el insomnio. Por ejemplo, las personas que tienen el SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que evidentemente es algo importante, que está muy relacionado con la obesidad, que debe tener un seguimiento, yo creo, recomendable con un neumólogo, y que evidentemente tomar una benzodiazepina para dormir en una situación de apneas pues no es nada recomendable, porque te está inhibiendo el centro respiratorio por otra parte, con lo cual está produciendo más apneas, ¿no?, a lo largo de la noche. O sea, mucho cuidado con la automedicación, ¿no? Eso, sin duda. Sí. Es mucha cautela con todo este tema. Muy bien, pues nada, podemos responder dudas. Me imagino que surgirán muchas. Hay personas que tienen insomnio crónico y que llevan años pues sufriendo, ¿no? Pero aún así hay esperanza. Hay que, pues eso, pues sobre todo trabajar toda la psicología, ver qué carga de estrés hay debajo, ¿no? ¿Qué nos está contando ese síntoma del insomnio, ¿no? Más allá del síntoma, ver más allá del síntoma. Exactamente. Y para eso tenemos otro material, ¿no?, en nuestras webs, interesante, en el que poder seguir indagando sobre nuestras preocupaciones, cómo gestionar la mente, cómo gestionar el cuerpo y generar calma corporal y demás. Y nada, pues muchas gracias por estar ahí con nosotros. ¿Algo más que añadir sobre...? Yo creo que nada, el transmitir sobre todo eso, que el insomnio, que siendo algo tremendamente molesto, tiene solución, que hay que hacer una gran análisis previa y que, por supuesto, los tratamientos son múltiples y no solo el farmacológico. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Hasta la próxima. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.